Esto se llama Decorando JavaScript. Habla de una propuesta del TC39, que es uno de los tribunales que lleva ahora el desarrollo de JavaScript. Yo soy Sergio Arbeo, me conoceréis por Serabe, estoy en GitHub como Serabe, en Twitter como Serabe. A veces tuiteo de programación, a veces tuiteo de política y normalmente tuiteo de lo que me da la gana. Vamos a ver si me funciona esto. Aquí. Un poco de historia. Los decoradores llevan como propuesta un par de añitos ya. Cuando envié esta charla era mayo de este año, era a principios de mayo. Se esperaba que para la reunión del TC39 de mayo, que creo que era en Europa en ese caso, en Múnich, se aprobasen. Ni siquiera se habló de ellos. Llegó julio, la siguiente reunión en la que se planeaba hablar de ellos, y se habló de ellos. Si tenéis la opción de leeros las notas, son muy divertidas. No sé qué hay en esas reuniones, pero ya os voy diciendo que legal todo no es. O sea, las notas vienen a tener una discusión sobre performance, bla, bla, bla. Angular intentando dar un poco por culo. ¿Alguien de Angular por aquí? Pues intentaban dar por culo. Casi se retira directamente la propuesta. Y en el último momento dice, ¿la retiramos? La retiramos. ¿Y si no? Pues no. ¿Y si todas las propuestas que decimos solo las miramos? Pues venga, vale. Y es como, ¿qué habéis hecho con vuestras vidas esta última hora? Así que hay cosas que están muy verdes. Hay un plugin para Babel, pero es el estado anterior de la propuesta. Muy, muy diferente. Aunque vamos a ver que se puede adaptar y es un subset de lo que hay ahora mismo. Bueno, ¿qué es un decorador? ¿Alguien me lo sabría decir? Ay, si solo hubiese alguien de Python. Un aplauso para este asistente tan guapo que tenéis. Ahora lo diré mal. Un decorador es una función que añade funcionalidad a otras funciones. Eso es en Python. Y en JavaScript es un poco más particular por el mero hecho de que en JavaScript... Vamos a ir hablando un poquito de esto. Es una nueva sintaxis. No quiere decir que lo que se hace con esta sintaxis no se pudiera hacer antes. Que sí, pero cuesta bastante trabajo. Vamos a ver un par de ejemplos. Podemos tener decoradores de clases y decoradores de propiedades de clases. ¿Alguien sabe por qué no podemos declarar una variable? Decorar una variable. Porque se llama aplicar función. Y en el caso de JavaScript no podemos decorar una función fuera de una clase porque se llaman funciones de alto orden, high order functions, y ya las tenemos. Entonces, los decoradores van a tener un sentido solo dentro de las clases. ¿Estáis todos familiarizados un poco con la sintaxis de ECMAScript 6? ¿Alguien? Bueno, esto siempre se me olvida. Tengo que hacer la pregunta en negativa porque basta con que uno no lo esté familiarizado para tener que explicarlo un poco. ¿Alguien no está familiarizado con esta sintaxis? Bien. ¿Ves? Una pista para lo que habéis levantado la mano. La respuesta a mi pregunta anterior era no. Pues las dos primeras líneas son imports. Supongo que programáis en otros lenguajes y tendréis algo parecido. Importar paquetes, importar mierdas en general. Después tenemos clase, que es un poco de syntax sugar con unas características extra. Y en este caso, la línea que hay debajo de la flechilla es una propiedad de instancia. Esto aún no sé si está ya aprobado como sintaxis o no. Lo utilizo igual. Y la última línea es export. Un export default es lo que exportas por defecto del paquete. Esto sería un módulo que de ECMAScript 6. Está en modo estricto
No, no, tranquilos. Sí, espero. Que sería lo que exporta por defecto el módulo. Tiene modo estricto, bla, bla, bla. Si no, creo que el año pasado había charlas de esto a cascoporro. Bueno, ¿y qué es la sintaxis? Todo esto es sintaxis válida. ¿Vale? Foo con unos argumentos, foo.var unos argumentos, foo.var.path y lo mismo con unos argumentos, ¿vale? Y todo esto tendrá que evaluar a una función que veremos que tiene que cumplir después. Ahí no vais a ver ni el tato, ya os lo voy avisando. No es porque yo no quiera, yo os pondría una de estas pantallas ahí sin problema, pero lleva tiempo y no soy muy buenanitas. Vamos, os iba a dejar la habitación. Muy decorada. Sí, sí. Va a tener que pasar el Garbage Collector por aquí. Sin embargo, ahora ya, estamos llamando a una función sin más. Esto no es válido. No podéis llamar a una función y del retorno utilizar algo. No podéis llamar a una función que sea devuelta como propiedad del valor de retorno de otra función. No podéis utilizar corchetes. ¿No? ¿Mal? Y lo mejor de todo es que en la propuesta te sale... No, si esto no es por problemas de gramática, es porque no... ¿Que no? A ver, las propuestas tienen un formato particular. Tienen que escribirse en ECMARKUP o ECMAMARKUP. Otro markup de mierda más. Bueno, spoiler alert, soy mal hablado. Digo los tacos de puta madre, eso sí. Entonces, esas son limitaciones. Los decoradores en sí, si nos ponemos un poco estrictos, en JavaScript no van a ser funciones. Son expresiones que evalúan a funciones. ¿Vale? También se dice que se considera, por petición de Angular, cambiar la arroba del principio por ampersand. No, ampersand no, hashtag, la almohadilla. Lo de los móviles a la izquierda. Para los que nacisteis después del 95 no os vais a enterar de esto. Lo cual me parece una de las... Esto se está grabando, ¿verdad? Una de las mayores mierdas que he visto en mi vida. Porque, me refiero, la almohadilla es comentario en muchos lenguajes. ¿Por qué querrías poner una almohadilla como sintaxis? No, da igual. Bueno, ¿y cómo podemos implementar uno? Pues tampoco es ciencia ficción. Un decorador lo que tiene que hacer es que esa expresión tiene que devolver una función. Si estamos familiarizados con JavaScript, os sonarán las funciones. Llamarme perspicaz, pero... Bueno, es una función que recibe un descriptor de miembro y devuelve otro descriptor de miembro. ¿Sabemos lo que es un descriptor de miembro? Normal, porque está en esta spec. Bueno, pues un descriptor de miembro es esta interfaz. Tiene kind, property, y diréis, ¿y si en vez de estar decorando una propiedad, estás decorando una clase? ¿Qué valor tiene property? ¿Alguien me lo sabría responder? Pues díselo a los de los spec porque no lo saben aún. De hecho, bueno, no sé si habéis leído alguna vez una especificación de estas. ¿Alguien se la ha leído? Lo siento, tío. Bueno, la especificación de JavaScript es muy entretenida, son unas 600, 700 páginas, increíbles. No os cuento el final.
Venga, sí, Dumbledore muere. Después, bueno, tendríamos el kind property, es de esperar que la clase sea class, pero se espera. Key, que sería la key de lo que estás decorando. Si es estático o no es estático. Y el descriptor, que es un... Digo, es que no me está pillando el lado bueno. Que es un property descriptor. ¿Sabemos lo que esto es un property descriptor? ¡Ahí! ¿Alguien no sabe lo que es un property descriptor? Benditos vosotros entre todas las mujeres. Bueno, es un objeto que tiene ciertas claves. ¿Vale? Tendríamos configurable, si se puede modificar, enumerable, si al recorrer las propiedades del objeto pues me lo tiene que devolver o no, el valor, si se puede escribir, y el get y set son funciones que se llaman ¿cómo se dice en castellano get? Get al leerlo y al escribirlo. Yo nací en Madrid, pero estas cosas son muy jodidas de hablar en castellano. Os pongo un ejemplo de un getter, por si no habéis visto la vez en la vida. Tienes un objeto, tienes el get hola, que devuelve un math random, y haces a.hola, si os fijáis, no es que me haya equivocado, que seguramente en algún código me haya equivocado. Pero estoy cogiendo como una propiedad normal. A hola me da un número aleatorio, a hola me da otro número aleatorio, y el hola me vuelve a dar otro número aleatorio. Os sorprenderá, si pusiese un quinto, volvería a ser aleatorio. Vamos a escribir nuestro... Hostia, esto es súper enano. ¿Veis en la última fila? Bueno, ahora van a aparecer recuadritos que lo mismo os va a decir dónde mirar y dónde no ver. Bueno, vamos a crear un pequeño validador. Un validador va a recibir un predicado. Un predicado es una función que devuelve un booleano o cuyo valor de retorno lo vamos a tomar como un booleano. Yo me iría para miraros por allí, pero es que si me paso de aquí me salgo de la cámara. No es que nos quiera, es que no os conozco. Y lo que vamos a hacer va a ser devolver una función. Y si os fijáis, el parámetro, bueno, si os fijáis y os alcanza a la vista, el parámetro lo he llamado member descriptor, que nos da una pista de lo que va a recibir. Entonces, para hacer un validador solo me va a interesar el descriptor. Y me diréis, ¿y por qué no has hecho el destructor indirectamente en los argumentos de la función? Y es como, porque esto es un código de una transparencia, no un código que vaya a pasar a producción. Entonces me interesa recalcar que es un member descriptor lo que viene. Esto es para las preguntas de después, que alguien no me la haga. Entonces, vamos a coger y vamos a decir, alguien me dirá, pero estás modificando el descriptor in place. Mal, Sergio, mal. Y sí, pero otra vez lo intenté sin modificarlo in place y el código se me salía. Entonces, peor. Pasad, se puede pasar. Vamos a hacer el primer decorador, así que os espero un momentillo para que lo veáis. Si estáis buscando a alguien, decidme el nombre y... No estoy tan nervioso como parezco. Bueno, lo primero que cojo es creo un símbolo. ¿Sabéis lo que es un símbolo? Sí, me han dicho que sí por aquí. Y... ¿Me he dejado el micro por ahí arriba? Sí. Hola. ¿Estáis cómodos? Bueno, ¿qué es un símbolo? Un identificador único que no es fácil de leer más allá de la variable donde se... No se puede obtener si no lo tengo en mi scope, no puedo hacer prácticamente nada con él. Perfecto, gracias. Pues sí, básicamente es eso.
Entonces, lo que voy a coger es llamar a una función que se llama allGetter, que es una función que vais a ver en la siguiente slide, y cojo eso como get. Y para hacer el setter, cojo el setter anterior y lo que hago es, si el valor pasa al predicado, esta parte de aquí, joder, estoy como para robar panderetas. Si el valor pasa al predicado, llamo al allSetter. ¿Vale? No tendría ni por qué poner return, pero... Y finalmente, devuelvo el member descriptor. Como hemos modificado el descriptor en place, en el lugar, ya estaría. Lo devuelvo. Entonces, como podréis observar, el truquejo está en allSetter y allGetter. El truquejo es un truco de mierda. O sea, es... Si tengo un get... Aquí, por ejemplo, sí que estoy haciendo el destructuring. Si tengo un get, devuelvo ese get, y si no, creo una función que me coge el valor del símbolo. Y si no, y el setter es el mismo truco, pero seteándolo. No hay más. ¿Hasta aquí bien? Lo puedo repetir. O sea, esto es como el core de la charla. Si no entendéis esto, mi vida ha sido un fracaso y no tendría sentido, estaría llorando por las esquinas. Te digo lo mismo que... No vas a ver ahí nada. Hay gente por las escaleras que, al menos él me ha dicho que se está cómodo. ¿Alguien sabe por qué estoy haciendo esta función? ¿Alguien se lo imagina? La gente de la primera fila se está dando cuenta que si les escucho, les llega un micrófono y se están empezando a callar. Yo imagino que el siguiente paso es enlazar ese código con una arroba. Sí, pero ¿por qué estoy haciendo toda esta mierda del allSetter? Porque es un código feo. Bonito no es. El problema es que cuando me llega el descriptor, si es una propiedad, no tiene set. Entonces me lo tengo que inventar. Y tampoco puedo decir, oye, pues seteame esta variable. No, porque ahora tiene ese descriptor, así que no me va a llegar a eso. Entonces lo oculto detrás de un símbolo y... Ah, me podéis preguntar cuando queráis. No, es que uno de los grandes problemas que tienen los getters y los setters es que solo se puede hacer esa intercesión una vez. O sea, tú no puedes hacer un getter y después otro getter y después otro getter. Entonces, si tienes múltiples anotaciones sobre un elemento... Después vamos a ver qué pasa cuando tenemos varios decoradores. Por cierto, anotación es el nombre de que reciben los decoradores en otros lenguajes. Creo que Java, por ejemplo, no, en César creo que se llamaban atributos o interfaces o algo así. ¿Alguien de .NET por aquí? Lo siento. Lo he dicho porque solo era uno. Si fuesen varios ya me pueden pegar y ya me callo, ¿sabes? Es uno, está en la otra esquina, me da tiempo a salir corriendo, o sea, da igual. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de uso. Estamos definiendo isString como un validator. Mira, aquí no he cambiado el nombre. Tendría que ser no create validator, sino validator, da igual. Desde la última fila no veis, os imagináis que es validator y ya está. Y en la primera os conozco un poco más, sabéis que tenéis más imaginación y puedo confiar en eso. Bueno, estamos dando dos validadores distintos. Uno es isString, que en este caso se va a proceder a evaluarlo, y estamos evaluando esa parte de isString, y me devuelve el validador. Lo siguiente que ocurre es, evalúo el siguiente, que validator, le estoy pasando una refunction. ¿Alguien no sabe lo que es una refunction? Lo he dicho en negativo, ¿eh? Bueno, ¿alguien me sabría decir lo que es una refunction? Los de la primera fila ya saben que hay que permanecer callados, que si no les llevo un micro.
Habrá gente que hay que decir que es una especie de syntax sugar sobre las funciones, pero no es exacto, es básicamente te crea una función sin todo el contexto. No tienes this, el this lo heredas del scope superior, no tienes arguments, no tendría super, se utiliza para estas mierdas. No tienes this, no tienes contexto, no tienes una mierda. Para estas cosas muy bien. Y en este caso, como no hemos puesto llaves después de la flechita, el return es implícito. Lo que quiere decir es que lo siguiente se devuelve sí o sí. Vale, hemos evaluado isString. Nos ha llegado una función que, os voy adelantando, evalúa una función que es de member descriptor a member descriptor. Y hemos evaluado validator con la función que le pasamos, que es que sea distinto a un 2, 3, 4. ¿Vale? Tenemos dos funciones. Ahora, ¿qué pensáis que pasa? ¿Le he dado? Sí. Que se ejecutan. ¿Dónde está la flechita? Se evalúan de arriba a abajo y se ejecutan de abajo a arriba. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Básicamente ejecutamos abajo y ejecutamos arriba. ¿Esto se entiende? Vamos a hacer... ¿Tiene alguna explicación? Sí, tiene una explicación. Puede parecer extraño el sentido de que se ejecute primero la de abajo y luego la de arriba. ¿Vale? Pero tú imagínate que en vez de tener @isString y @validator, tienes isString paréntesis, validator paréntesis, función. Clase de teoría de la programación. Hay dos órdenes aplicativos. El normal, que es el que no es normal en los lenguajes de programación, y el que utilizamos normalmente día a día, que es que se evalúan las funciones antes de pasar el argumento. ¿Vale? Realmente es el método malo de hacer un lenguaje de programación. Porque, bueno, se dice que un programa se reduce cuando se puede ejecutar hasta su terminación sin error. Al menos es reduce en inglés. Con una aplicación normal, si un programa puede terminar, termina. Pero con la ejecución a la que estamos acostumbrados, no. El caso claro es, por ejemplo, la función first. La función first recibe una lista de argumentos y te devuelve el primero. ¿Vale? Pues imagínate que le pasas como primero el 5 y el segundo es una llamada a una función que hace una división por 0. Con un aplicativo normal la función nunca se llama, devuelves el 5 sin problema. Como estamos acostumbrados, la función se llama antes de entrar en la función y causa el error. ¿Hasta aquí bien? Parece raro, porque parece raro, pero este orden de hacer las cosas tiene sentido. Tiene sentido en dos aspectos. Primero, al evaluarlo, va a seguir el orden normal de un programa, de arriba a abajo. ¿Vale? Y después, al ejecutarlo, va a seguir el orden natural de un programa. Viendo aquí, ¿cuál es la primera validación que esperáis que corra? La de arriba. ¿Vale? Porque al eval... Vale, un momento. Vale, vamos a coger. Tenemos password. Y ese descriptor llega al resultado de evaluar validator, bla, bla, bla. Y decoramos la función. Decoramos el descriptor. ¿Y qué hace? Creamos un nuevo get y un nuevo set que le asigno el valor y cojo el valor y seteo el valor si pasa ese predicado. Y ese es el set de la propiedad hasta ahora. ¿Vale? Se evalúa isString. Decoro el antiguo get y el antiguo set. Entonces, en el set, que es donde tengo el predicado, es que no os miro porque me pilláis lejos. Cogemos el antiguo set y es, si pasa el predicado, hago el set.
El predicado en este caso es que sea un string, ¿vale? Entonces, al hacer set, ¿qué va a pasar? Voy a comprobar que es string. Si es string, llamo al set que me he guardado al crear el decorador. ¿Ese set qué era? El que he creado al aplicar validator, al ejecutarlo. Por lo tanto, ¿qué hago? Compruebo el predicado, que no sea un 2, 3, 4. Tú has ido anidando los Sí. Sí. get, por ejemplo, o el set Sí. en este caso, has puesto un primer set que es el del validator, otro el del string, como los ejecutas desde arriba hacia abajo llamándose. Se ejecutan siempre, se evalúan de arriba a abajo y se ejecutan de abajo a arriba. De hecho, el código de Babel Legacy, que para que sepáis la diferencia entre el transpilador actual y la spec actual, el transpilador solo trata con descriptores de propiedades, ¿vale? No tiene todo el member descriptor. Entonces, esto se podría crear sin toda la parafernalia del member descriptor. ¿Hasta aquí bien? Si hay algo que no, es el momento de hablarlo porque esto es lo más jodido del tema. Lo siento. Una vez que pasan esas validaciones, lo que ya sería cuando se asignaría. Sí. Y por eso tenemos ese segundo caso, al tener el allGetter y el allSetter, de crear un setter por defecto que asigna una propiedad que hemos pasado en el validator. ¿Ok? Por supuesto podemos modificar la propia propiedad. ¿No? Si en vez de validator, que es lo que estás haciendo, fuese transformator, ¿no? Ahora miraremos porque hay dos miembros, no sé si os habéis dado cuenta en la interfaz de member descriptor que no he explicado. Y hay dos miembros que son interesantes. No puedo hacer un código que sepa que vaya a funcionar porque ya transpilar esto a pelo es un poco complejo, pero sí que nos va a permitir hacer cosas como las que vamos a ver al final. ¿Vale? Entonces, si todos hasta aquí bien, entre jiji y jaja, si os ha quedado algo, por mí perfecto. Si no, es el momento de decirlo. Lo digo porque si no tengo que darle muy para atrás y... Nos ha surgido una duda aquí. Dígame. Antes estaba explicando la evaluación y la ejecución. O sea, luego, cuando yo voy a hacer un set, primero el resultado final. Sí. Primero, verifico que si es un string y después verifico que es un... Sí. Sí. El concepto de... Lo voy a decir para el fondo norte. La pregunta era el orden de evaluación de las validaciones. Entonces, sí, lo primero que vas a comprobar es que sea una cadena y lo segundo que vas a comprobar es que no sea la cadena 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Si le diésemos la vuelta y pusiésemos primero el validator con la row function y después el isString, se evaluarían al revés. ¿Vale? También podríais crear validadores que se ejecutasen todos. En el sentido de, por ejemplo, estáis haciendo una aplicación web, pues es interesante mostrarle al usuario todos los errores que ha cometido en un campo, por ejemplo. Vale. Tenemos dos campos que hay rarunos ahí. Tenemos extras, que tiene una interrogación, que significa que puede ir o no. ¿Alguien se imagina qué es esto? ¿Podemos meter más descriptores de miembros? Esto va a ser útil. Después veremos aplicaciones de estos dos campos, porque son bastante interesantes. Y finisher es una función. Una función que recibe la clase que se ha creado. Sí, siempre se tiene que ejecutar los decoradores a nivel de clase, dentro de una clase, o aplicados a una clase. Cuando se termina de definir la clase, se llaman los finishers. Entonces, básicamente lo que hacen los decoradores es ir devolviendo descriptores de miembro. Y se van añadiendo los descriptores de los descriptores de miembro. Los descriptores son realmente lo que hay dentro de los objetos en JavaScript. Y entonces los extras solo me sirven para, oye, lo mismo, el decorador lo que me pide es cualquier mierda, meter más descriptores de miembro, por ejemplo. Y el finisher es una función que se llama una vez se ha creado
se ha seguido todo el proceso definido en la especificación de creación de una clase. ¿Vale? Los que hayáis visto la especificación de JavaScript, me vuelvo a piedad de vuestra alma, y está muy definido en plan de qué hay que hacer en cada momento. Entonces, esta especificación a ese proceso añade un paso al final que es, hay que llamar a todos los finisher con ese constructor que hemos hecho. ¿Está aquí bien? Esto es la notación que tienen para decir que es una función que va de la clase y que te da igual lo que devuelva. Porque ¿por qué poner una sintaxis más parecida a JavaScript, verdad? ¿Qué podemos hacer con decoradores? Se pueden hacer muchas cosas chulas. A ver, tienes los clásicos. Tienes hacer una propiedad que es read-only poniendo un decorador read-only. De hecho, hay un paquete que se llama Core Decorators que tiene unos cuantos. Y read-only es uno de ellos. Entonces tú marcas una propiedad como read-only, no puedes escribir. Me quedan 5 minutos. Puedes hacer variaciones, como hemos visto. Tranquilos, 5 minutos de mi tiempo marcado de 35. Puedes hacer propiedades computadas, es decir, que haya dependencia entre las propiedades y solo se computen. Pasa. Te has perdido lo mejor de todo. Puedes memoizar métodos. ¿Por qué no? Y lo puedes hacer de muchas formas. Lo puedes hacer automático, puedes hacer que lo que pasa sea el memoizador y el método sea el que decida cómo memoiza. Puedes hacer autobinding. Puedes decir, oye, aquí tú me coges esta función como quieras, pero me lo llamas en una instancia. Puedes hacer clases singleton. Por ejemplo, para esto nos aprovecharíamos de los member descriptor extras. Diciendo, oye, voy a coger el mismo descriptor que tengo ahora y le voy a poner el isStatic a true y le voy a cambiar para decir que me lo llame en una instancia nueva o en la instancia donde la guarde. Podemos tener un sistema de conversión en el setter y getter. Pensad en una clase que sea un registro, una base de datos y digas, esto es booleano. Lo mismo tu base de datos no tiene booleanos, tiene T y F o 1 0 o cualquier mierda. Puedes poner un deprecate method. De hecho, en la especificación hay un deprecate with facepalm. Está chulo. Yo lo voy a utilizar mucho, que no se entere mi jefe. Deprecate with facepalm es, en vez de decir deprecated, dice facepalm. ¿Cómo se implementa un deprecate? Un deprecate sería mensajito, esto está deprecado, diríjase usted a... Por ejemplo, en Ember, estoy muy metido en la comunidad de Ember, tienes un método deprecate que tiene una asignatura y eso automáticamente te genera una URL donde tienes la guía para resolverlo. Es más sencillo marcarlo como deprecated, que eso lo puedes parsear fácilmente y puedes decir, esto está deprecado. Un debounce y un throttle. Puedes mapear el valor de retorno. Por ejemplo, es útil si quieres que el método, aunque te devuelva un valor, que sea una promesa. Pero esto tiene... me falta... ¿Puedes poner una tutora? Sí. Aunque funcionan sobre otro elemento que son los objetos, con proxy podrías hacer casi la mayoría de lo que pones aquí. Podrías hacer muchas cosas. Pero, por ejemplo, ahora no podrías hacer cosas como las que vamos a ver ahora. Porque si te fijas, estoy trabajando básicamente, excepto para Better Singleton Classes, para básicamente estoy haciendo una función que si no tuviésemos el syntax sugar de métodos, pues llamaríamos la función y haríamos algo con eso. O meto un proxy y me captura las llamadas y voy haciendo, bueno, con más complejidad sintáctica. Bueno, habíamos quedado que de Python solo había uno y le conozco y no va a decir nada. Esta idea es totalmente original mía, no tiene nada que ver con ningún framework de Python. Pero podríamos tener diferentes APIs más elaboradas. Una API como esta requeriría de utilizar finishers, de utilizar member descriptor extras,
de hacer una decoración bastante heavy de lo que llega. No solo eso, sino también requeriría mirar en la cadena de herencia. No sería fácil de implementar ni con un proxy, ni llamando a una función y asignando el valor a la propiedad. Por ejemplo, diríamos, esta clase me va a servir una aplicación express en /post y, oye, el get normal, index me llama index, tiene que estar autorizado y con post me haría un create, con un get id me llamaría a show. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden crear otro tipo de APIs aprovechándose de las clases. Que alguien me diga lo de programación funcional, por favor. Ahí veo una mano. Eso es lo que hacemos en WebAPI con .NET. Esta idea no la he cogido de Flask, ¿qué era? Creo que se llama Flask, el que hace algo similar en Python. Pero no la he cogido ahí, ¿eh? Solo le dejé la idea. Es útil. Puedes tener APIs más expresivas, etcétera. Si alguien me viene con lo de programación funcional, pero las clases no sé qué, bueno, después V8 va a intentar buscar clases en tu código. Así que intenta que... Es que V8 es una... Da igual. Queda grabado. V8 es una maravilla técnica de la que estoy muy agradecido y... Me voy a tener que confesar. También podríamos... Estoy entusiasmado con esto. Porque se me ocurrió hace un par de días y dije, esto lo tengo que meter. Puedes internacionalizar métodos de... nombres de métodos. Eso es lo que estaba buscando. Absurdo. ¿Por qué es absurdo? Pues porque un contrato tiene que ser fijo. ¿Piensas que no hay ninguna API en el mundo que tenga los métodos internacionalizados? API... Hay un libro que se llama Mastermind of Programming Languages. Es de O'Reilly, es relativamente barato, buena lección de reloj, cojonuda, me encanta. Y es un libro en el que cada capítulo... Me van a empezar a sacar cartelitos que lo vais a flipar. En el que cada capítulo es una entrevista a un creador de lenguajes de programación. Y una de las preguntas que se hacen... Bueno, este libro es una joya en muchos niveles. En la mayoría de capítulos aprendes algo. En la del creador de Basic piensas que la pena de muerte no está tan mal para ciertas cosas. Que no estoy diciendo que se tenga que morir ahora el de Basic. El daño ya está hecho. Pero que no le dejen hacer caso a un ordenador, por favor. Y había una pregunta que era... ¿Cuál creéis que es el lenguaje de programación con más éxito del mundo? Una respuesta, por favor. ¿Una respuesta? C, Java. Cuidado que no respondo. La mayoría respondía Excel. Os estáis despollando. No, el mundo funciona gracias al Excel. Os voy a decir, mira, mi primer trabajo fue... Es que estas cosas se hacen normalmente con un contraluz y viendo solo la silueta. Mi primer trabajo fue en Indra. Mi primer trabajo fue en Indra. Y era una planta llena de gente picando código. Qué raro, no eran mis... hay un compañero de esa época en Codemotion, pero se ha ido de la charla antes. Serán de Indra. y joder, todos los que estábamos allí picábamos código, más, menos. Había gente que era especialmente
creativa, llamémoslo así. Y estaba la secretaria. La secretaria tenía un Excel que yo tardo en hacer una aplicación que haga eso. Esa secretaria con X, con Y y con no sé qué otra letra, te llevaba toda la cuenta de toda la planta. De vacaciones, de días que no ha venido. Esa señora no sabía programar. Y utilizaba Excel que daba gusto. Excel es una puta maravilla. Sabiéndolo utilizar bien para lo que hay que utilizar. Pero... Y sin embargo, el API está internacionalizado. Si tú tienes Excel en español, tú pones suma, no pones sum. Pero no solo nos tenemos que ir al Excel. Hay programas como GeoGebra. GeoGebra es un programa de geometría dinámica. Es educativo. Y como tal, está pensado para que lo utilicen niños. Y para que los niños descubran cosas. Ese programa tiene comandos. Hay cosas que no es fácil hacer pinchando y arrastrando. Tiene comandos. Y esos comandos están internacionalizados. Porque lo mismo pedirle a un niño de 6 años que te hable de geometría en inglés, no es lo primero que quieres hacer si lo único que quieres es que aprenda geometría. Por eso me llamó la... Tienes sum, suma, batuqueta, si hay un vasco lo entenderá. Suma, en euskara. O sea, no hay más. Hemos cogido ya la matemática. Ah, no sé si lo he dicho al principio. Yo es que soy desarrollador, soy matemático y soy troll. Supongo que lo habréis deducido. De hecho, en mi puesto actual lo pone. Sí, ¿no? Era desarrollador y troll. Bueno, podíais preguntar durante la charla, pero si hay alguna pregunta ahora, no sé cuánto tiempo me queda, creo que 2 minutos. Yo repetí la pregunta. Es que mucho hablar de idiomas, pero al final no me ha respondido la pregunta. ¿Qué pasa cuando tienes un atributo ya decorado con un getter? Por ejemplo, eso pasa en Polymer, que Polymer hace autobinding con esa estrategia, no Sí. con anotaciones, pero así, y entonces ahora quieres hacer una anotación. Eso se da de hostias. No sé cómo lo implementa Polymer. No, es con un getter. O sea, ¿qué pasa cuando tú recibes un código que tiene un atributo ya con su getter? Vale, hay un problema con los getters y los setters. Si os habéis fijado en la interfaz, no tenemos un descriptor para get y un descriptor para set. Entonces, si tú tienes en tu clase un get bla 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 y un set bla bla bla, solo puedes decorar un property descriptor. Esto no es una limitación de los decoradores, es una limitación de cómo está implementado JavaScript. Es decir, Claro, por eso digo. entonces, habría que ver en qué parte está haciendo Polymer la magia para saber qué pasa. Porque si es algo que hace a posteriori, ¿vale? Por ejemplo, Ember te hace un análisis de las propiedades de tu objeto para saber si tiene que hacer algo o no. Si lo hace a posteriori de crear la clase, va a ocurrir después del decorador. Lo que hace es un getter. Entonces, Si tú has... objeto, get, bla, bla, bla. o sea, te hace un getter con un define properties. Exactamente eso es lo que hace. Si haces un define property, lo tienes que hacer a posteriori. Claro, Pues ya estará decorado. O sea, va a ocurrir después de. Pero bueno, luego Necesitaría ver el código, o sea, si después lo podemos ver con un cacho de código en plan de se hace así, pero la evaluación es esa, no hay más misterio. Habría que ver dónde se ejecuta el rol otro y te diré. por algún motivo solo en clases. La pregunta es, ¿por algún motivo solo en clases? ¿En dónde más quieres? En los parámetros de una función. En los parámetros de una función. O no has estado atento, pero ya me he hecho comentario a eso. Como argumento de una función, yo llamaría al argumento de la función, no se puede hacer un decorador que modifique los argumentos. Fuera de una clase, se había pensado para objetos y demás, pero... O sea, la idea es que ahora tienes que hacerlo con clase. Y si le estás pensando en variables o funciones, es redefinirlo. ¿Más preguntas? ¿Puedes poner un ejemplo?
¿Puedes poner un ejemplo de lo de extras, que lo has mencionado pero no has dicho para qué valía? O no me he enterado. Por ejemplo, hasta luego. Quieres crear el método sum, pero también quieres añadir el método suma, porque tu locale ahora es español. Pues devuelves el member descriptor con la función original y devuelves otro member descriptor que cambies el key a suma. El finisher sería un poco más complejo, pero sería para el ejemplo anterior de Express, para poder crear el root interior de Express para devolverlo.